Muy buenas noches. Namaste, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí, como había anunciado, vamos a hacer unos minutos, vamos a hacer unos minutos en vivo. Ok, voy a esperar que se conecten las personas. El tema de hoy será la espiritualidad. Es un tema abierto en el sentido de que podrán preguntar lo que deseen. Vamos a esperar un poquito. Kiss, ¿cómo estás? Andrea, Dios te bendiga. Voy a mandar algunas invitaciones para recordar. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a ver. Virginia está ahí, ¿cómo está? Dios te bendiga. Buenas noches. Natalie, ¿cómo estás? Vamos a ver si la conexión de hoy me ayuda. Felina, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a esperar un poquito más, vamos a esperar un par de minutos más. Estaba anunciado para las 9 de la noche. Faltan 2 minutos todavía, según mi reloj. Ariel Bepefán, ¿cómo están? Dios te bendiga. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver. Ok, voy a quitarle la campanita. Isbel, Rafael, buenas noches, Dios les bendiga. Karina, namaste. Ok, vamos, un minuto más, un minuto más. Recuerden que el tema de hoy es espiritualidad. Decía que era un tema abierto en función de que pueden preguntar lo que ustedes deseen. Ojalá se conecten más personas de Espiritualidad 101, que es el chat que tenemos, que está a punto de cerrar en las próximas horas. Y ojalá que se sigan conectando. Eva, namaste, ¿cómo estás? Vamos a esperar un poco. Trini, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? María Antonieta, bienvenida, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ok, vamos a comenzar. Espiritualidad, ¿ok? Espiritualidad. Es un tema que... Denny, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Es un tema que por supuesto en nuestro caso está siempre sobre el tapete porque digamos que vivimos en función de eso, ¿no? Nuestro grupo y este servidor en particular eh, tratan de demostrar un poco la forma de ser espiritual, la forma de vivir espiritualmente y la forma de crecer espiritualmente.
Y uno de los primeros escollos que uno tiene que salvar es definir, de los escollos a salvar es la confusión que existe, mejor dicho, en el tema de lo que puede significar ser espiritual o no. ¿Okay? Hay una confusión real, puede haber una confusión real entre lo que es ser espiritual. ¿Okay? Hermelinda, buenas noches. Y esto está abierto para que ustedes pregunten lo que sea. Yo simplemente voy a dar una introducción para que ustedes puedan continuar haciendo preguntas. Y la introducción es básicamente lo que significa ser espiritual. Nosotros como seres encarnados, nosotros tenemos una parte terrenal y una parte, digamos que espiritual, o una parte álmica también. Y si bien debemos ser seres integrales y de alguna manera vivir en función de esa integralidad, nosotros tenemos que cuidarnos de nuestro foco de atención, porque nosotros podemos, como seres encarnados, estar viviendo fuera de lo que significa ser espiritual. Nosotros podemos estar enfocados en lo que es nuestra terrenalidad. Bien, y si eso es así, ¿okay? Estaremos dejando de lado una parte importante de nuestra existencia. Porque si queremos definir lo que significa ser espiritual o la espiritualidad, tenemos que reconocernos a nosotros primero. ¿Okay? ¿Qué somos nosotros? Si nosotros nos definimos como seres humanos solo, si nosotros nos definimos como seres terrenales, con una experiencia terrenal, por supuesto estaremos dejando de lado lo que significa ser espiritual. Pero si nosotros nos reconocemos como seres espirituales, que tenemos de forma temporal una existencia terrenal, nosotros no podemos olvidar lo que somos en realidad. Clary, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Nosotros no podemos dejar de lado lo que significa ser espiritual. Nosotros no podemos dejar de actuar de forma espiritual. Muchas veces ese actuar de forma espiritual se mide de forma incorrecta en función de lo que nosotros creemos, simplemente de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros hemos aprendido. Sobre todo Yesel, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sobre todo en función de simplemente practicar alguna religión, que es parte de ser espiritual, de orar, que es parte de ser espiritual, de rezar, que es parte de ser espiritual, de ser buena gente, que es parte de ser espiritual, pero estamos olvidando realmente lo que es nuestro foco de atención. Voy a simplemente plantearlo desde un ejemplo. Cuando nosotros nos definimos como seres humanos, como seres terrenales, tenemos reglas de convivencia, reglas de existencia. Nosotros tenemos que apegarnos a lineamientos humanos, lineamientos terrenales para hacer una vida provechosa, una vida humana o terrenalmente provechosa. Eso está bien. Pero cuando nosotros empezamos, Salina, Dios te bendiga, cuando nosotros comenzamos a ser espirituales, lo mismo aplica hacia ser espiritual. Nosotros tenemos que apegarnos a lineamientos espirituales. Nosotros tenemos que comportarnos espiritualmente. ¿Okay? Entonces, si respetamos nuestra integralidad, sí, nosotros debemos ser espirituales, pero nosotros tenemos que apegarnos a lineamientos espirituales de la misma forma que tenemos que apegarnos a lineamientos humanos, lineamientos terrenales. Nosotros, si evaluamos nuestra vida, generalmente nosotros nos enfocamos en los lineamientos humanos, en los lineamientos terrenales, en las metas terrenales, en los alcances terrenales, en las preocupaciones terrenales, en las angustias terrenales, y nosotros nos estamos olvidando de esos lineamientos espirituales. Entonces, ser espiritual significa apegarse, vivir nuestra existencia, apegados a lineamientos espirituales, ¿no? Eso es lo que significa la espiritualidad. Lineamientos espirituales no es rezar, lineamientos espirituales no es orar. No quiere decir que no se tenga que hacer. Quiere decir que lo que quiero decir es que eso no es suficiente. Lineamientos espirituales no es creer en Dios. Cualquiera cree en cualquier cosa. ¿Okay? Si tú te sientes o si tú quieres ser espiritual, tienes que buscar cuáles son esos lineamientos a los cuales te tienes que apegar para vivir una existencia espiritual. Esos lineamientos están dados en todas las religiones, absolutamente en todas las religiones.
hago el inciso, definiendo una religión como aquella práctica espiritual. Una religión es una práctica espiritual que tiene sustento en escrituras sagradas. Una religión o una práctica espiritual no es nada nuevo. La práctica religiosa o la práctica espiritual o las religiones están establecidas desde que el hombre es hombre, punto. Aquí no hay mucho que inventar. Por lo tanto, cualquier religión antigua funciona y cualquier religión da los lineamientos de cómo vivir de forma espiritual, cómo vivir la espiritualidad. Si nosotros, entonces, desde nuestra terrenalidad, desde nuestra humanidad, nosotros nos apegamos a los lineamientos para un buen vivir humano, con la parte espiritual, con la práctica religiosa, con la parte espiritual, nosotros debemos adquirir esos lineamientos, pero lineamientos espirituales, cómo vivir espiritualmente. ¿Ok? Básicamente es eso, ¿no? Nosotros estamos enfocados mucho a vivir de forma humana y muy poco a nivel espiritual. ¿Qué significa vivir de forma humana? ¿Qué cosas en nuestro ser conforman nuestra humanidad, nuestra parte encarnada? Nuestra humanidad se conforma por aquello que tenemos mientras estamos encarnados. Cuando nacemos nos componemos de algunas partes y esas partes sostienen nuestra vida encarnada, sostienen nuestra vida como seres humanos. Esas partes son nuestra parte física, nuestra parte mental, nuestra parte emocional y nuestra parte energética. Entendiendo energético como también un poco como la parte de bienestar terrenal. La parte física, mental, emocional y energética nos definen como seres terrenales. Por lo tanto, si nosotros nos enfocamos nuestra vida a la parte física, a la parte mental, a la parte emocional o a la parte de bienestar, estaremos siendo terrenales. Esa es la primera definición. La primera aclaración importante. Muchas personas creen que siendo emocionales están siendo espirituales. No, la emocionalidad es una característica de un ser humano, no necesariamente de un ser espiritual. No quiere decir que los seres espirituales no sean emocionales, no. Un ser espiritual es emocional porque está encarnado. Nosotros estamos encarnados y por eso somos emocionales. Pero la emocionalidad, los sentimientos no nos definen como seres espirituales. Esa es una de las cosas, ¿no?, que tenemos que aclarar a la hora de definir qué significa espiritualidad. Al igual que nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestras creencias, nuestras formas de pensar. Nosotros podemos creer en Dios, nosotros podemos tener conceptos muy claros de Dios, nosotros podemos, hablar, filosofar sobre la existencia de Dios, tener conceptos muy claros, y eso es nuestra parte mental, por lo tanto es nuestra parte terrenal. Tener conceptos de Dios, creer en Dios, filosofar un poco sobre esa conciencia de Dios, no significa ser espiritual. ¿Okay? Porque la mente es una parte terrenal, forma parte de nuestros cuerpos terrenales, de nuestras fracciones terrenales. Entonces, muchas veces nosotros creemos que con solo creer, con solo sentir o buscando un bienestar estamos siendo espirituales. La respuesta es no. Cuando nosotros empezamos a ver lo que significa de verdad la espiritualidad, empezamos a encontrar cosas que incluso pueden estar divorciadas de lo que es la parte física, mental, emocional y de bienestar. Incluso, ¿por qué? Porque la espiritualidad es una parte superior a eso. ¿Sí? Tenemos nuestra parte física, mental, emocional, energética de bienestar, tenemos nuestra alma y tenemos nuestro espíritu. Cuando nosotros nos enfocamos de verdad en lo que significa ser espiritual, estamos hablando de un sector, estamos hablando de una parte nuestra de muy alta vibración, de muy alta energía, a diferencia de nuestra parte terrenal, ¿sí?, que es la parte más burda. Burda no quiere decir mala, quiere decir la parte más básica, la parte de menor vibración. Okay, repito, no quiere decir mala, quiero decir que simplemente son diferentes. Por ejemplo, lineamientos para vivir espiritualmente. Amar a tus enemigos. Eso lo dicen todas las religiones. ¿Okay? Cuando nosotros conceptualmente podemos entender.
que debemos amar a nuestros enemigos. Podemos creernos que lo podemos hacer. Emocionalmente nos puede costar, pero a lo mejor podemos hacer el intento y nos damos cuenta que eso no se vuelve totalmente operativo. Amar a nuestros enemigos es diferente a perdonar. Amar a nuestros enemigos es poder vivir con ellos sin necesidad de tener que perdonarlos, porque los amamos. Tú no perdonas a nadie que amas. ¿Okay? Entonces, a la hora de la verdad, alineamiento es poner la otra mejilla. ¿Okay? Amar a Dios sobre todas las cosas, inclusive sobre nuestras preocupaciones. Esos son lineamientos espirituales que nuestra parte terrenal, nuestra parte humana está incapacitada de hacer. Tú no puedes hacer eso con su parte física, mental, emocional o de bienestar. No es coherente. ¿Okay? Tú tienes que sacar algo de espíritu para poder hacer eso. Muchas personas, el hecho de la compasión, muchas personas, o de la tolerancia, muchas personas se argumentan la compasión, se argumentan la tolerancia desde un punto de vista mental, desde un punto de vista inclusive emocional, y a la hora de serlo no tienen con qué ser compasivos, no tienen con qué ser tolerantes. ¿Okay? Porque simplemente estamos actuando desde nuestra parte humana, y la parte humana, la parte terrenal, está incapacitada de hacer ciertas cosas que solo corresponden al espíritu. Entonces, la parte espiritual es una forma de asumir la vida bajo lineamientos espirituales, ¿okay? Que muchas veces está en contraposición a lo que la parte humana dice, lo que la parte terrenal dice. Generalmente ese es otro de los errores en los que nosotros caemos. Creer que desde nuestra parte terrenal, desde nuestra parte humana, estamos siendo espirituales. Por supuesto, yo puedo decir que soy muy fuerte hasta que no tenga que cargar peso. Yo puedo decir que soy muy compasivo hasta que no me enfrente a una situación difícil que alguien me haga. Okay. Si se retoma, aquí está. Muchas veces nosotros argumentamos nuestra espiritualidad y nos decimos espirituales, pero a la hora de la chiquita no vamos a poder hacer lo que nosotros tanto promulgamos diciéndonos espiritual. Entonces, la espiritualidad es un poco un concepto muy superior a nuestra parte humana. La espiritualidad es un concepto que puede llegar, repito, a ser muy diferente a lo que nuestra humanidad apunta. ¿Okay? Ya tenemos bastantes personas que, bueno, me alegra mucho. Lo que estaba haciendo simplemente es dar un abreboca, un poco complicado tal vez, sobre lo que significa ser espiritual. Entonces quería ver si ustedes tenían alguna pregunta. Acuérdense que estamos hablando sobre espiritualidad. Pueden hacer las preguntas que ustedes deseen y trataré de conversar con ustedes. Vamos a ver quién está por aquí. Reina, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ana, ¿cómo estás? Shaila, ¿cómo estás? Mariale, ¿cómo estás? Dios te bendiga, tanto tiempo sin verte. Celina. Una de las cosas, vamos a ver que saquen ustedes preguntas. Una de las cosas que esta mañana precisamente lo conversaba en el grupo de 101 que tenemos, en el chat de espiritualidad 101, espiritualidad básica. Ok, Andrea, ya te voy a responder. Andrea pregunta, ¿dónde puedo encontrar esos lineamientos? Decía que esta mañana estaba conversando con ese grupo, ese chat de 101, espiritualidad básica. Y muchas veces se enfoca la espiritualidad desde el punto de una herramienta para resolver los problemas terrenales. Y en realidad no es una herramienta para resolver los problemas terrenales. La espiritualidad es una herramienta para resolver los problemas allá arriba, ¿okay? Para ganarse el cielo, para romper la rueda del samsara, para llegar al nirvana, para entrar en el jardín del Edén, lo que ustedes quieran. ¿Okay? Que siendo espiritual muchos de los problemas empiezan a resolverse, los problemas terrenales, es una realidad. Pero el enfoque de los espíritus terrenales. ¿Okay? Andrea pregunta, ¿dónde puedo encontrar esos lineamientos?
Andrea, en todas las escrituras sagradas de toda religión verdadera, una religión verdadera es aquella que tiene sustento en escrituras sagradas, hablan de los lineamientos. En nuestra parte hinduista, cada deidad tiene sus lineamientos, ¿okay? No son lineamientos diferentes, pues los lineamientos son únicos, sino tiene su forma de enfocar los lineamientos. Cada deidad, como tú bien sabes, representa un estilo de vida en ese camino de retorno al cielo, de retorno al Padre. ¿Okay? Y cada deidad te presenta lineamientos específicos. Por supuesto, si hablamos del Bhagavad Gita, por ejemplo, que es la Biblia, para los hinduistas, para muchos de los hinduistas, estamos hablando de lineamientos y formas de vivir espiritualmente. Actitudes que debe tener un ser humano o un ser espiritual encarnado para poder decir que vive espiritualmente en el Bhagavad Gita. En nuestra Santa Biblia, en la parte cristiana, pues definitivamente está en lo que nosotros llamamos el Sermón del Monte, que es Evangelio, por ejemplo, Evangelio según San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. ¿Okay? Ahí está. Otra cosa es que se lea y se entienda. Ese es otro asunto. ¿Okay? La espiritualidad tiene que vivirse en un escenario correcto, y en ese escenario correcto está un maestro espiritual que te explique, que te contextualice la escritura sagrada, que puede ser un poco críptica, ¿no? Que puede no entenderse de forma fácil. Natalie pregunta, maestro, ¿se pudieran empezar a ser espiritual? ¿Se pudieran empezando a practicar algún don espiritual? Por ejemplo, la compasión. Depende, Natalie. Los dones espirituales son esas características o esas características del espíritu que se manifiestan en la parte terrenal. Tú hablas de compasión porque desde nuestra enseñanza la compasión es un don espiritual. Cada maestro puede tener diferentes enfoques de esas características del espíritu. Se puede comenzar a practicar la compasión. La respuesta es no. ¿Por qué, Natalie? Porque tú no puedes practicar, si una persona no tiene espíritu suficiente, por lo tanto, ese espíritu no puede expresarse de forma compasiva, tú no puedes practicar lo que no se tiene. ¿Ok? Déjame ver cómo me explico. El enfoque no es empezar a actuar espiritualmente para llegar a ser espiritual. El enfoque es ser espiritual para comenzar a actuar espiritualmente. Es al revés. Una persona empieza en un escenario correcto, en un escenario de crecimiento espiritual, la persona empieza a ser espiritual. Y luego esos dones, la compasión, uno de ellos, empieza a salir de forma automática. Muchas veces ese es el problema grande. Muchas veces nosotros podemos decir, sí, voy a empezar a ser compasivo y voy a esforzarme por ser compasivo. No. Tú te tienes que esforzar por ser espiritual. La compasión va a salir de forma automática. La compasión, la tolerancia, el desapego, el servicio, el agradecimiento va a salir de forma automática cuando el espíritu de nosotros empiece a crecer y empiece a manifestarse. Por lo tanto, el enfoque no está en expresar o en actuar bajo unos dones. El enfoque está en volverse espiritual. ¿Okay? Si tienen preguntas sobre esto, esta es una pregunta muy, muy importante. Si tienen dudas sobre esto, háganla por favor. Nishka Devi Putri pregunta, maestro, ¿cuál es la diferencia entre vivir espiritualmente y crecer espiritualmente? Es importantísimo. Hay una diferencia notable. Uno vive espiritualmente con la cantidad de espíritu que hayas adquirido o que hayas logrado manifestar. ¿Okay? El ser espiritual se puede medir en cantidad, de alguna manera. Uno puede ser un poco espiritual, un poco más, un poco menos. Uno puede tener, digamos que una altura espiritual. Una altura espiritual está dada por la cantidad de espíritu que tú has logrado despertar, vamos a decirlo así. Una persona vive espiritualmente con esa cantidad de espíritu que ha logrado despertar. Nadie puede decir que una persona no es espiritual. Lo que sí se puede decir es que a lo mejor no es tan espiritual.
Entonces, vida tras vida, cuando uno va despertando en espíritu y creemos en la reencarnación, vida tras vida se trae esa cantidad de espíritu que ha despertado. Y una persona en una vida puede empezar a actuar desde esa cantidad, ¿okay? Que puede ser poquita, mediana o mucha, por decir solo tres cantidades. Y cuando una persona vive de forma espiritual, repito, está expresando la cantidad de espíritu que tiene. Muchas veces, en algunas situaciones de vida, se necesita un poco de más, un poco de menos espíritu. Habrán situaciones, una persona viviendo espiritualmente, habrán situaciones que puede asumir desde el espíritu que haya conseguido. Y chévere, la vive bien. Y sale adelante en las situaciones difíciles con esa cantidad de espíritu. Pero hay muchas situaciones de vida que requieren más espíritu, probablemente más espíritu del que se tenga. ¿Okay? Se necesita un poco más de espíritu porque la situación requiere de mayores dones espirituales. En ese caso se tiene que buscar crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente es aumentar esa cantidad de espíritu que se tenga. El término lo dice, crecer en espíritu, crecer espiritualmente. Mientras uno vaya creciendo espiritualmente, uno va logrando salir adelante, sanar, salir adelante, sobrellevar las situaciones cada vez más complejas, humanamente hablando, que requieran un poco más de espíritu. Entonces, cualquier persona puede vivir espiritualmente, repito, con la cantidad de espíritu que vida tras vida haya adquirido. No lo pongo en duda. El problema es que muchas veces esa cantidad de espíritu llega a un máximo, ¿okay? Las situaciones sobrepasan, las situaciones requieren más espíritu y la persona debería buscar crecer espiritualmente. Felina, di pregunta, no sé más, yo sé, supone que debería haber un equilibrio, gracias. No estoy seguro, si lo preguntas voy a responderlo desde allí. Entre la parte terrenal y la parte humana. Claro que sí, tiene que haber un equilibrio. Hay situaciones que nos exigen ser muy humanos y hay situaciones que nos exigen ser muy espirituales. El problema es que no tenemos generalmente ese equilibrio. El problema es que la balanza está totalmente inclinada hacia ser humano. Tú, para tener un equilibrio tienes que ser espiritual, tienes que poder ser espiritual cuando se requiere. ¿Cómo saber que no tenemos ese equilibrio? Cuando una situación humana nos sobrepasa. Una situación humana se lleva de forma sana, una situación difícil me refiero, de forma sana, únicamente con la parte espiritual. Si una situación humana simplemente nos está sobrellevando, nos está ahogando, lo que está diciendo es que la balanza no la tenemos inclinada hacia el espíritu. ¿Okay? La balanza la tenemos inclinada hacia lo terrenal. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un equilibrio? ¿Cómo una persona va a tener un equilibrio? Wow, tienes que crecer espiritualmente. ¿Okay? Tienes que tener mayor cantidad de espíritu para poner en la balanza, para inclinarla precisamente, para que haya un equilibrio. Porque si la parte humana es muy pesada, tú tienes que sacar más espíritu para que equilibre. Lo que sucede generalmente es que no tenemos ese espíritu, esa cantidad de espíritu suficiente. ¿Okay? Y ese equilibrio que tú bien dices que se supone que tiene que haber, yo también comparto eso, ese equilibrio nunca se da, sino nosotros nos quedamos inclinados hacia la parte humana. ¿Okay? Eva pregunta, el sábado compré el libro Entre Conversaciones, muchas gracias. Y usted dice que espiritualidad es como florecer y el sol representa tener un maestro espiritual, definitivamente. Nadie crece espiritualmente si no tiene un maestro espiritual. Igual que tú vas al gimnasio y tú no creces físicamente, tú no mejoras físicamente si no tienes un entrenador. O a lo mejor no mejoras lo que pudieras mejorar si no tienes un entrenador. El maestro espiritual es indispensable. En un escenario de crecimiento espiritual, escrituras sagradas es una de las cosas importantes. Enseñanzas espirituales plasmadas en una escritura sagrada, un maestro espiritual es indispensable y un grupo de discípulos con los cuales tú puedas compartir es indispensable también. ¿Okay? Verocielo dice: orar ayuda a la intuición. Sí, puede ser o puede ser que no.
¿ok? La intuición es una característica particular, ¿ok? Y hay personas que no tienen muy desarrollada la intuición y el orar no. Oficialmente el orar no es para abrir la intuición. El orar es para calmar tu alma para que el espíritu se pueda manifestar. No tiene mucho que ver, estoy hablando como místico. La definición de orar no es para abrir la intuición. Que a algunas personas les puede ayudar para eso, es posible. Pero nadie busca orar para abrir la intuición. Se tiene que orar para calmar nuestro ser para que el espíritu se manifieste. Esa es la verdadera oración. Ana. Namaste maestro, dice Ana. Todo ser humano es espiritual, o eso tenemos que buscar quien nos oriente. Todo ser humano tiene alguna cantidad de espíritu. ¿Ok? Vamos a ponerlo así. Definitivamente sí. Todo ser humano, vida tras vida, toda alma, mejor dicho, encarnada en un ser humano, existencia tras existencia, ha desarrollado alguna cantidad de espíritu. Sí. Si quieres crecer espiritualmente, te buscas un entrenador. Si quieres crecer espiritualmente, te involucras en un escenario de crecimiento espiritual para que puedas crecer sin malograrte. Porque al igual si uno hace ejercicio con máquinas y uno no sabe cómo hacerlo, no puede salir malogrado. Si uno no tiene un entrenador, si uno empieza con esa idea de crecer espiritualmente por su cuenta, puede salir malogrado. Malogrado en el sentido de empezar a creer cosas que no son correctas, empezar a hacer prácticas que no terminan ayudando, a lo mejor terminas desilusionándote de las prácticas que has hecho en solitario y definitivamente eso es malograr el alma. ¿Ok? Por allí va. Gracias a ustedes. Nelly, ¿cómo estás? Isabel, ¿cómo estás? Mahasaraswati Putri, ¿cómo estás? Yasmín. Admin, vamos a ver. ¿Cómo usted pregunta? Admin Kaisen, maestro, ¿cómo usted explicaría la siguiente frase? Espíritu principalmente obedece, cuerpo depende. Wow, ¿cómo le explico? Te soy sincero, nunca la había oído. Espíritu principal, mente obedece, cuerpo depende. Sería chévere. Que esa frase fuese realidad sería chévere. ¿Ok? Que nuestra parte principal fuera el espíritu, debería ser nuestra parte principal. Que la mente obedeciera a quién, al espíritu. Sería chévere que la mente obedeciera al espíritu y que el cuerpo, la parte terrenal, dependiera de ese espíritu. Digamos que sería la triada útil para poder vivir encarnado. Lo que pasa es que no sucede. ¿Okay? La mente generalmente, o vamos a comenzar por allí, generalmente el espíritu no es el principal. En nuestra vida el espíritu no protagoniza. ¿Por qué yo digo que el espíritu no protagoniza? Obsérvense ustedes. ¿Qué cosas marcan sus metas? ¿Qué cosas tiñen sus preocupaciones? Sus metas son o metas físicas o metas mentales, físicas, económicas inclusive, o metas mentales, metas proyectos o emocionales que me quieran, que sea feliz, o bienestar terrenal. Eso es lo que en una escritura sagrada se conoce como cuerpo, se conoce como la parte terrenal. Cuando nosotros enfocamos nuestra vida a metas o a resolución o a búsqueda de bienestar física, económica, mental, emocional y de bienestar general, el espíritu no es lo principal, el espíritu no está protagonizando. Cuando el espíritu protagoniza, cuando lo más importante para ti es honrar a Dios, ni siquiera tener bienestar terrenal. ¿Okay? Cuando lo más importante para ti es no fallarle a Dios. ¿Okay? Allí sí podemos decir que el espíritu es el principal, que el espíritu protagoniza, ¿okay? Que el espíritu es el actor principal. ¿Okay? Entonces, que el espíritu es lo que te mueve. ¿Qué significa no fallarle a Dios? Primero tienes que buscar qué es lo que Dios espera que tú hagas. Un poco lo que Andrea preguntaba de arriba. ¿Cuáles son los lineamientos espirituales bajo los cuales nosotros deberíamos vivir nuestra existencia terrenal?
Cuando esa sea nuestra preocupación, cuando eso sea nuestra ocupación, no fallarle a Dios, vivir en función de los lineamientos que Dios tiene establecidos para nosotros, ahí sí pudiéramos decir que el espíritu es principal. Allí la mente debería obedecer. ¿Ok? ¿Qué? La mente obedece, la mente es una herramienta útil para vivir, pero esa mente debería estar supeditada al espíritu. ¿Por qué? Porque nuestras metas, más allá de tener metas normales terrenales, ¿ok? Hay que comer, hay que trabajar, hay que tener cierto bienestar, hay que tener independencia económica, hay que trabajar nuestra terrenalidad también. La mente no obedece a esos parámetros terrenales, sino obedece a los parámetros de Dios. Entonces sería lo óptimo. Y por lo tanto, si esa dupla ocurre, el cuerpo o la parte terrenal dependería del trabajo que hace la mente enfocada a lo que el espíritu está ordenando. Entonces, pudiera ser una forma de ver la existencia correcta de un ser espiritual en esta encarnación, en una encarnación. ¿Ok? Felina, gracias a ti. Están haciendo preguntas muy interesantes, muchas gracias de verdad. Vamos a ver si alguien más tiene preguntas. Fíjense que estoy simplemente dando ciertos tips y tratando de responder por encima algunas inquietudes que ustedes tienen. Todo eso, Mary, ¿cómo estás? Mari, ¿cómo estás? Todo eso que yo estoy tratando de explicar puede llegar a parecer lógico, puede llegar a parecer entendible, pero esto que estoy haciendo yo, dando explicaciones, tampoco es espiritual. Porque desde algunas explicaciones que se puedan entender, hay que empezar a aplicarla en la vida, hay que empezar a vivir en función de eso. Y allí es cuando se empieza a ser espiritual. Entender cosas no significa ser espiritual, porque se entiende con la mente. Y yo puedo explicar cosas bastante claras y a lo mejor, wow, ustedes empiezan a tener una visión un poco más diferente, un poco más ampliada, un poco más espiritual. Pero es que tener una visión de la vida espiritual tampoco significa ser espiritual. ¿Ok? Hay que vivir espiritualmente. Hay que pasar de la teoría a la práctica. Y ese pasar de la teoría de los conceptos espirituales a la práctica es lo que se consigue en un escenario de crecimiento espiritual. Es lo que se consigue con un maestro espiritual. Es muy importante eso. Ese es el punto que yo decía. Ese es el punto de lo que yo decía, de que muchas veces nos creemos espirituales porque entendemos conceptos, porque estamos claros, entendemos muchas cosas, tenemos ideas claras, y eso es que nos sirve a la hora de la verdad. ¿Ok? No es tan importante, Mari, entender, ¿ok? De comprender, no es tan importante. ¿Por qué? Porque la comprensión de la comprensión amerita un grado de inteligencia particular. Y decir que es importante comprender quiere decir que la espiritualidad está simplemente asignada para personas que tengan algún grado de comprensión, y eso es mentira. Una persona puede ser espiritual sin comprender nada. ¿Okay? Una persona puede adoptar estilos de vida espirituales sin que se le explique absolutamente nada. Entonces, nuevamente lo decía, revisen un poco este video después que terminemos. El ser espiritual no pasa por la mente. El ser espiritual no pasa por entender o comprender conceptos, ideas o tener disertaciones importantes. Eso no significa ser espiritual. Sería muy, muy triste que para ser espiritual o para llegar a Dios tuviésemos que entender cosas, porque hay personas que no lo van a entender. Pero cielo, ¿el destino existe? Imagino que es una pregunta. No, el destino no existe. Lo que existe son las tendencias de destino. ¿Okay? Esto no tiene mucho que ver con la parte espiritual, pero te lo voy a responder. El destino existe en un instante de tiempo. La persona puede tener un destino trazado.
No se habla de un destino trazado porque el destino asume que es algo que se va a cumplir. En un instante de tiempo la persona tiene una tendencia de cosas que le van a suceder. Eso se pudiera decir destino. Pero, un instante después, si la persona hace cambios importantes en su vida, la tendencia de los hechos que le iban a ocurrir cambia. Entonces el destino que tenías antes se perdió, por eso el destino no existe. Una persona en cada instante de su vida, si hace cosas trascendentales, puede estar cambiando lo que se suele llamar destino. Ahora, si una persona no hace nada trascendental, si una persona vive su vida muy humanamente, ¿ok?, y nada espiritual, pues tendrá un destino, tendrá una tendencia de cosas que le van a ocurrir. ¿Okay? Su destino será más o menos predecible, más o menos fijo. Pero una persona que está enfocada en mejorar, espiritualmente hablando, no humanamente hablando, una persona que está enfocada a mejorar de forma trascendente, estará cambiando en cada instante su destino, para bien o para mal, porque si la mejora no la hace de forma correcta, el destino se le puede torcer, la tendencia puede cambiar para situaciones no tan buenas. Pero definitivamente el destino como predeterminación clara y precisa no existe. ¿Ok? Lo que existe son las tendencias en un momento dado. Mary, vamos a ver. Pero ¿qué hay de cierto de cuando dicen que el entender va desde la mente y el comprender desde el corazón? Sí, digamos que sí. Tampoco, el comprender es desde Vishuddha, no es el corazón. Ok, sí. Sí, definitivamente no es descabellado. El entender es desde la mente y el comprender no es desde el corazón, es desde Vishuddha, pero vamos a aceptar que es de corazón. Pero si ves un poco en los videos anteriores, definíamos que la parte emocional también es terrenal, no es espiritual. ¿Ok? El sentir cosas bonitas no te hace espiritual. Entonces, la espiritualidad va más allá de un sentimiento bonito. Bien, entonces por eso el comprender, ni siquiera el entender, definitivamente no, porque es un proceso de la mente. Y el comprender, asumiendo que es desde el corazón o desde Vishuddha, tampoco es espiritual. ¿Ok? Porque, wow, repito, no hay que ser crueles. Hay personas que no entendemos cosas. Y eso no nos exime de ser espirituales, eso no nos exime de llegar a Dios. ¿Ok? No hay que ser tan eruditos para llegar al cielo. ¿Okay? Esa parte mental, esa parte terrenal, física, mental, emocional y de bienestar, esa parte terrenal de aprender cosas puede distraer de la verdadera obligación espiritual. Muchas personas tengan cuidado con eso, por favor. Muchas personas simplemente se quedan en el entender, en el comprender, en el aprender cosas y asumen que están haciendo el trabajo espiritual y pueden estar anclados y pueden todavía no haber comenzado a caminar su camino espiritual, a andar su camino espiritual. Tengan mucho cuidado con eso. La espiritualidad es una experiencia de vida, no es un cúmulo de conceptos, no es un cúmulo de enseñanzas, eso no es ser espiritual. Es espiritual una persona sin aprender nada de lo que muchas personas alardean, una persona sin entender muchas cosas de lo que algunas personas logran entender, puede llegar a ser súper espiritual, no tiene nada que ver. Sí, se puede ser espiritual sin entender y sin comprender, total y absolutamente. Total y absolutamente. ¿Por qué? Porque es una experiencia de vida, es un estilo de vida que se adopta. Y ustedes adoptaron estilos de vida sin comprender y sin entender nada. A lo mejor no son los estilos de vida apropiados, a lo mejor no son los estilos de vida espirituales. Por lo tanto, para adoptar estilos de vida espirituales no tienes que aprender y conocer nada. ¿Ok? Tienes que hacer el proceso mucho más natural y ese proceso es el que se vive en un escenario de crecimiento espiritual. Es bien importante, por favor, y eso lo decía yo en el grupo de esta mañana de Espiritualidad 101, es muy importante que no confundan las cosas terrenales como el comprender y el entender y el comprender con ser espiritual. No tiene nada que ver. ¿Ok? Ojalá ustedes encuentren, estamos aquí
a la orden. Ojalá ustedes encuentren escenarios donde puedan experimentar el ser espiritual. Y se darán cuenta que no necesariamente pasa por aquí. Y ni siquiera pasa por aquí. ¿Ok? Entonces, es todo un tema gigante. Es todo un tema gigante. Ok, vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Por eso estas conversaciones con ustedes es bien interesante, porque desmitifica, vamos a decirlo así, conceptos que se tienen sobre espiritualidad. Y basta tener un concepto errado para creer que se está haciendo bien y eso estancarnos. ¿Ok? Sí, le para mucho el video, pero lo siento, aquí no puedo hacer mucho. ¿Ok? Tengo la mejor conexión posible. De todas maneras va a quedar grabado. Vamos a ver si tienen alguna otra pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a esperar un poquito. Vamos, ¿quién está aquí? Vamos a pasar lista. ¿Quién está aquí de Espiritualidad 101? Escriban yo, por favor. Quiero ver quiénes están aquí. Vamos a ver quién está aquí. Digan yo. Quien pertenezca al chat de Espiritualidad 101. Como que nadie. Voy a regañar en el chat porque no se unieron. Ok, ¿tienes alguna otra pregunta? Freddy, gracias a ti. Es que la espiritualidad es hermosa. La espiritualidad, una de las cosas que tiene la espiritualidad es que no es ingenua. Nosotros tenemos concepciones de Dios muy ingenuas, ¿ok? Muy ingenua, y eso nos estanca, eso no nos sirve. Cuando nosotros empezamos de verdad a entender lo que es espiritual y empezamos a adoptar el compromiso que Dios espera de nosotros, pues realmente se vuelve hermosa. O sea, la vida espiritual es, voy a decirlo, ¿cuántas personas no sienten en el mundo que algo les falta? Pueden tener dinero, pueden tener bienestar, pueden tener pareja, pueden tener suerte, pueden tener trabajo, pueden tener lo que sea y sienten que algo les falta. Dios santo, lo que les falta es empezar a adoptar estilos que avalen lo que ellos son, que son seres espirituales. Lo que les falta es empezar a vivir de forma espiritual y ahí se van a sentir totalmente llenos. Ahí eso que sienten que les falta se va a llenar. Eso es lo único que hace falta. Cuando ustedes vean o cuando ustedes mismos sientan que en la vida les falta algo, la respuesta, la única respuesta es empezar a adoptar lineamientos espirituales, empezar a vivir bajo lineamientos espirituales. Y ahí deben salir corriendo a buscar escenarios de crecimiento espiritual. Obligatoriamente, para que vean. Si encuentran de verdad el escenario de crecimiento espiritual, van a dejar de sentir ese vacío en sus vidas. Un vacío que es triste, porque uno se ve alrededor, problemas podemos tener cualquiera, pero a pesar de los problemas sienten que aún falta cosas. Lo que les falta es ser espirituales. Ana dice, no es entender ni comprender, es solo dejarse llevar por un maestro espiritual, dejarse llevar en función de aceptar las propuestas de escenarios de crecimiento, de escenarios que los hagan crecer espiritualmente. ¿Ok? Si un maestro espiritual te está proponiendo los escenarios para que tu espíritu empiece a ejercitarse, y ustedes esperan entender, y ustedes esperan comprender, van a perder mucho tiempo. ¿Ok? Por eso no hay que entender mucho. Lo que hace el espíritu, lo que hace el maestro espiritual muchas veces, ni la comprensión, ni la mente, ni el corazón lo entienden, ni lo comprenden. Pero, dices, las preguntas. La espiritualidad entonces es entregarse a Dios sin esperar nada a cambio. Si pudiera ser, sin esperar nada a cambio, no. Tú tienes que esperar el cielo. ¿Ok? Tú tienes que esperar a romper la rueda del samsara. Tú tienes que esperar no reencarnar más. Es sin esperar nada terrenal a cambio.
¿Okay? La Biblia lo dice, busquen el reino de los cielos y lo demás les será dado por añadidura. Lo demás es lo terrenal, pero lo que hay que hacer es buscar ser espiritual. Eso es buscar el reino de los cielos. Si tú buscas ser espiritual, las otras cosas terrenales te van a venir. No hay duda de eso. Habrán cosas que no, habrán cosas que no tienen remedio. Pero las otras cosas, las otras preocupaciones se van resolviendo. Pero entonces no vas a esperar, claro que tienes que esperar cosas, pero es sin esperar nada terrenal a cambio. Y la otra cosa sería entregarse a Dios. ¿Qué significa entregarse a Dios? ¿Tienes que meterte a monja? No. ¿Alguno de ustedes tiene que meterse a cura? No. ¿Okay? Tienes que simplemente seguir viviendo, pero bajo lineamientos espirituales, no lineamientos humanos. Lineamientos espirituales. Los lineamientos humanos hay que mantenerlos, pero ese no es el enfoque de la vida. Mientras tú seas un ser humano, mientras estés encarnado, tienes que someterte a los lineamientos de un ser humano, sí, pero tus verdaderos lineamientos, los que tienes que incluir en tu vida humana, son los lineamientos espirituales. Y esos son los que se consiguen con un maestro espiritual. Eso significa entregarse a Dios. Entregarse a Dios no es simplemente aquí todo Dios mío, haz conmigo lo que tú quieras. No. Tú tienes que hacer lo que Dios quiere. Eso es entregarse a Él. No simplemente soltar los brazos y que Dios haga contigo lo que sea. Eso no significa entregarse a Dios. Entregarse a Dios es entregarse de forma servil, si se puede decir. ¿Ok? Y de forma servil significa hacer lo que Él te está diciendo. Eso es entregarse a Dios. ¿Chévere? ¿Qué más? A ver, o tú eres entonces de 101, me imagino, por el yo. Yasmín también será de 101. Yo creo que sí. Vamos a ver quién más. ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Ya hemos hecho un bonito live. Llevamos 48 minutos que no pesan. Han pasado bastante rápido porque sus preguntas han sido bien interesantes. Mientras a ustedes se les ocurre alguna otra pregunta, les invito no voy a decir lo de siempre, que sigan nuestras cuentas, que sigan mi cuenta, que la lean, que vean los posts, que sigan las cuentas de Lashon, que sigan las cuentas de Gurú Seva Argentina, Gurú Seva Venezuela, que sigan la cuenta de Unificándonos. No solo voy a decir eso, sino que voy a decir que vengan, ¿okay? A las actividades. Muchos de ustedes están en Caracas y nosotros también, ¿okay? No hay excusa, tenemos actividades todos los días, ¿no? A lo mejor salvo algunos domingos no. Tenemos actividades todos los días. Por favor, involúcrense. Si ustedes lo que acaban de oír les hace clic, involúcrense, vengan. ¿Okay? A lo mejor no entenderán nada, a lo mejor no comprenderán nada, pero empezarán a vivir empezarán a probar qué significa vivir, más que vivir, existir de forma espiritual. ¿Okay? Pero tienen que involucrarse ustedes. La espiritualidad no va a llegar a ustedes tienen que acercarse a lo espiritual. Virginia, ¿cómo estás? Virginia pregunta, ¿qué opinión tiene la activación de la glándula pineal o del tercer ojo? Muy interesante. Algunos apuntan que la activación de la glándula pineal es lo que se necesita para ser espiritual. La activación de la glándula pineal es un proceso energético. ¿Ok? Está chévere que te activen centros energéticos, pero ¿qué haces activando centros energéticos si no tienes lineamientos para utilizar esa energía? Absolutamente nada. ¿De qué te sirve formarte o no formarte? ¿De qué te sirve tener una capacidad, adquirir una capacidad y no tener dónde aplicarlo? ¿Ok? La activación de la glándula pineal es algo que a lo mejor se puede hacer de diferentes maneras, pero si tú no tienes los lineamientos para vivir de forma espiritual, no te sirve de nada la activación de la glándula pineal.
¿Ok? Es como decir que me ponen un brazo biónico y en realidad no tengo peso que cargar. ¿Ok? Hablando de un brazo biónico como algo para levantar mucho peso. A lo mejor es, no sé, no se me ocurre cualquier cosa. Es adquirir una capacidad y no tener dónde ponerla en práctica. En realidad no sirve para nada. En realidad no sirve para nada. Cuando tú estás en un escenario de crecimiento espiritual, cuando estás tratando de ser espiritual en los escenarios propuestos por un maestro, la activación de la glándula pineal se da sola. ¿Ok? Pero se da como una consecuencia de la práctica. No se da como algo artificial, que es una activación de la glándula pineal. ¿Ok? La activación de ese tercer ojo, la activación de ese centro energético que te ayuda a ser espiritual, se ocurre de forma automática. ¿Ok? La vas necesitando y la glándula pineal se va activando. Esa es la forma real de hacerlo. Esa es la forma efectiva de hacerlo. Sí, no te van a activar. ¿Para qué te van a activar algo que no lo vas a poder utilizar? O que no vas a tener las herramientas para utilizarlo. ¿Ok? Esa es mi humilde opinión. Ok. Además que hay alguna literatura confusa. ¿Ok? Porque la glándula pineal generalmente no pertenece al tercer ojo, sino a la hipófisis. Entonces, por ahí la confusión es tanto que a lo mejor es menos verdad de lo que uno cree. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. ¿Alguna pregunta ya para finalizar? Y terminamos una hora hermosa de conversatorio live en vivo con ustedes. Estén atentos porque vamos a tratar de hacer esto con una frecuencia. Ok, salimos de pausa. Decía que vamos a tratar de hacer estos conversatorios con mayor frecuencia, aunque no me crean, también las noches las tengo ocupadas porque hay varias personas en diferentes partes del mundo, están los chats, los usos horarios, aprovechamos las noches también para las formaciones de terapeuta energético, las charlas, y digamos que tenemos las 24 horas ocupadas, pero el esfuerzo de estar con ustedes bien vale la pena. Okay, el poder aclarar muchas dudas básicas, pero importantísimas, bien vale la pena. O sea que lo vamos a tratar de hacer con alguna frecuencia. Pero pídanlo ustedes también. ¿Ok? Si ustedes me dicen, maestro, necesitamos un live, necesitamos conversar con ustedes, lo cuadramos. Con la ayuda de la gente de Guruseva, con la ayuda de la gente de mis queridos aquí del ashram, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. ¿Ok? Y aquí, Panadería Donna. Yo sé quién está detrás de esa Panadería Donna. Yo lo sé. Jackie, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Ok. Felipa saludó por allá también. Nada. Fue un placer de verdad estar con ustedes un buen rato. Propongan temas para hablar, para eso estoy aquí. Compartan la cuenta, hagan que sigan. Isabel, sí, yo sabía. Hagan que sigan las cuentas de nosotros, reposteen a los posts que pongamos, no solo le den like. ¿Ok? Si bien ayuda bastante, por supuesto que sí, pero compártanlos con otras personas. Eso también.